Bueno, empezamos. Hola. Mirad, necesitamos una pequeña introducción de carácter de historia de la filosofía. No de historia de la filosofía del derecho, de historia de la filosofía. ¿En qué sentido? Mirad, el siglo XX... Uy, venga, empezamos por eso. Ya me has cortado todo el rollo. Bueno, seguimos. Pequeña introducción histórico-filosófica. Coño, joder, así. Sí, pero a ti, ¿cómo decir? Te tengo ya... Lo tenías que sacar, tío. Durante buena parte del siglo XX, la filosofía ha estado o estuvo dominada, me refiero a la primera mitad sobre todo, estuvo dominada por cuestiones bien teóricas, bien de epistemología, de teoría del conocimiento, ¿vale? Y se llegó a la conclusión, la gran mayoría de los autores llegó a la conclusión de que el razonamiento práctico no era razonamiento en realidad, que era una manera más o menos sofisticada de dar forma a nuestros intereses o preferencias subjetivas. ¿Sí? Pero que no existía algo así como un razonamiento moral riguroso. No era posible encontrar algo como las verdades morales o un concepto de justicia correcto. Lo único que podíamos hacer es analizar qué tipo de cosas está haciendo la gente cuando dice que algo es justo o injusto. Si os acordáis, al principio del temario decíamos que para algunos autores es una mera expresión de sentimientos, otros que es una prescripción encubierta. Esto cambia radicalmente con nuestro ya conocido John Rawls. ¿Por qué? Es Rawls el autor que dice, muy bien, vamos a dedicarnos a hacer filosofía práctica, da igual que sea rigurosa, no rigurosa, ya la convertiremos nosotros en rigurosa. Y a partir de este hecho, por un lado, conocido como la rehabilitación de la razón práctica, ¿sí? Y por el otro lado, el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y todas las burradas que sucedieron, en la filosofía del derecho empieza a coger fuerza la introducción de consideraciones de orden moral en el discurso jurídico. ¿Qué quiere decir aquí consideraciones de valor moral? Pues quiere decir al menos dos cosas. La primera de ellas es que se empieza a considerar que además de las normas, por decirlo así, tenemos valores en el ordenamiento. Bueno, esta distinción o esta intuición es posteriormente capturada con la distinción dentro de las normas entre reglas y principios. Nosotros ya vimos en su momento la distinción entre reglas y principios y dije, normas de condicional cerrado, reglas, normas de condicional abierto, principios. Pero aprovechemos un segundo y veamos otras posibles formas de entender los principios. Mirad, esta ya la mencioné, la de Ronald Dworkin. Ronald Dworkin pensaba que los principios funcionaban como triunfos. Los triunfos del tute, una carta que vence a todas las demás. ¿Sí? ¿Por qué habría un tipo de norma que funcionase como un triunfo
y arrasase con todas las demás? Pues porque hay un valor moral en juego fundamental. Claro, ¿cuál es un triunfo? Un triunfo es vida. Claro, no, mira, es que esto viola el derecho a la vida. Chacachán, fin de la discusión. Arraso y fin de la discusión. Sin embargo, el hecho de empezar a considerar que hay valores en el ordenamiento no fue la única repercusión que tuvo la rehabilitación de la razón práctica en nuestros ordenamientos jurídicos ni en la filosofía del derecho. ¿Lo has perdido? Bueno, he dicho, mirad, pasaron dos cosas en el siglo XX, el Holocausto y la rehabilitación de la filosofía práctica por parte de la filosofía en general. Esto ha impactado de dos maneras diferentes en el ordenamiento jurídico. Una, afirmando que hay valores que nosotros llamamos principios. Principios puede significar varias cosas, normas de condicional abierto o, en Dworkin, triunfos. ¿Sí? Bien. Hay una segunda repercusión en nuestros ordenamientos. En nuestros ordenamientos y, sobre todo, en la teoría del razonamiento jurídico. Y es que la teoría del razonamiento jurídico importa desde la filosofía moral una serie de herramientas que no eran demasiado propias de los juristas, o que si lo habían sido en tiempos pasados y habían sido abandonadas. ¿Sí? Durante mucho tiempo la tradición jurídica occidental fue una tradición jurídica de reglas, en la que estaba mal introducir razones morales en el razonamiento jurídico. Perdón, que me tengo que acordar del nombre. No me va a salir. Había un viejo catedrático de Derecho Civil en mi facultad. Yo estudié en la Autónoma de Madrid, que luego fue parte del Tribunal Supremo, uno de los más importantes. Yo me acuerdo que estaba al lado de la biblioteca y él en una sala de seminario, y no sé qué dijo una estudiante, y él le contestó, pero eso es moral, eso no es derecho. Bueno, durante mucho tiempo hemos tratado de excluir, o buena parte de la cultura jurídica ha considerado que derecho y moral son dos cuestiones diferentes, que no se deben mezclar. Los argumentos para que no se deban mezclar son muchos. Uno de ellos, por ejemplo, es que dado que tenemos desacuerdos morales, si utilizásemos la moral a la hora de establecer cuál es el derecho, llegaríamos a desacuerdos. Nuestros desacuerdos morales se reflejarían en nuestros desacuerdos sobre el derecho. Existen también buenas razones para introducir razonamientos de carácter moral. O bueno, a lo mejor no introducirlos, sino reconocer que los estamos introduciendo todo el tiempo. Por ejemplo, cuando nos encontramos con una laguna en que el ordenamiento no sabe o no tiene prevista una respuesta, ¿qué es lo que hacemos? Cabe la opción de no decidir, pero esa está prohibida por el ordenamiento. ¿Y entonces cómo decidimos? Hay autores que te dicen que al final se decide moralmente. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es decidir moralmente mejor. Y para eso vamos a importar una serie de herramientas metodológicas propias de las ciencias morales. ¿Sí? Voy a enumerar algunas. Sí. Herramientas que vienen de las ciencias morales, ¿vale? Lo vamos a introducir para resolver disputas jurídicas. ¿Sí? Mirad, el primero de ellos es el equilibrio reflexivo.
¿Qué quiere decir esto del equilibrio reflexivo? Pongamos un caso... No, iba a poner uno... Ese no lo puedo poner, perdón. Pongamos un caso difícil. Por ejemplo, si... yo qué sé, pongamos al presidente de la región de Murcia, que sospechamos que consume alcohol de manera desmedida. Y hay un periodista que salta a la verja de su casa, se cuela en su patio a rebuscar en su basura. Y saca fotos y ahí hay más botellas de whisky que en la fábrica de Dick. ¿Sí? Publica las fotos, el otro demanda. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí lo que tenemos son diferentes principios o valores en juego. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que por un lado tenemos el derecho a la intimidad del presidente, la inviolabilidad de su domicilio, la valla, saltarse la valla es domicilio. No lo sé. Si es el jardín, es domicilio. Bueno. Por el otro lado, libertad de expresión y derecho a la información pública de todos nosotros. Mirad, una de las posibilidades para resolver esto se llama equilibrio reflexivo. El equilibrio reflexivo fue formulado directamente por Rawls, ¿vale? Este Rawls. John Rawls. La idea, o esta explicación que viene a continuación, no es directamente la suya, pero me parece que funciona bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues es lo mismo que tenemos que hacer con un cubo de Rubik. Todo el mundo sabe lo que es un cubo de Rubik. Sí. ¿Qué es lo que haces en un cubo de Rubik? Pues tratas de ir ajustando todos los elementos para que terminen cuadrando. ¿Qué es lo que haces con esto? Lo que termina con nuestro conflicto. Lo que terminas haciendo es intentar encajar todos los valores en juego para que te dé la respuesta mejor, óptima. No es, con todo, la única estrategia. Hay una segunda estrategia que viene, o que vamos a llamar auditorio racional, y que en parte ya hemos visto cuando vimos el constructivismo ético. Se la podemos atribuir a Wittgenstein, pero en el ámbito jurídico, quien mejor la ha explicado es Aulis Arnio. ¿Cuál es la idea del auditorio racional? Sí. ¿Cómo? Racional y razonable. De hecho. Vale. ¿Qué quiere decir que un sujeto sea racional? Que un sujeto sea racional quiere decir básicamente que sigue las reglas de la lógica y del pensamiento instrumental. ¿Qué es el pensamiento instrumental? El pensamiento de medios afines. A ver, quiero llegar a la hora a clase. ¿Qué es lo racional? Pues coger este autobús y no este otro, o salir antes, o lo que sea. Medios fines, ¿sí? ¿Qué significa ser razonable? Ser razonable es estar dispuesto a suscribir tesis que todos los demás sujetos están dispuestos a compartir. ¿Os acordáis cuando, para explicar el constructivismo ético, os dije, imaginaros que estáis en una situación en la que no sabéis si sois
hombres o mujeres, sanos o enfermos, ricos o pobres, blancos, negros, lo que queráis. Y entre todos nos tenemos que poner de acuerdo sobre unas normas mínimas que van a regir nuestra sociedad. ¿Sí? La persona razonable es la que está dispuesto a aceptar principios válidos para todos, valores válidos para todos. ¿Sí? ¿Cómo traduce Aulis Arnio esta idea? Te dice, mira, toda vez que te encuentres con un conflicto de valores o de principios, lo que tienes que hacer es pensar en qué diría un auditorio racional, pero sobre todo razonable. No un auditorio cualquiera, pensemos yo que sé, las mejores mentes del mundo. No. Es un auditorio situado. ¿Sí? ¿Situado en qué sentido? En que, bueno, son nuestras mentes más brillantes, pero de aquí. ¿Sí? No la que, yo qué sé, el sabio chino. No, no. Gente que está comprometida con los valores de nuestro ordenamiento y que va a estar dispuesto a aceptar acuerdos para resolver este conflicto entre derechos, o este conflicto entre principios o entre valores. ¿Sí? A ver, hay algunas desventajas en esto. El del equilibrio reflexivo tiene un gran problema de que es una gran metáfora, porque no es que como juristas podemos sacar el cubo de Rubik jurídico y ahí empezar a hacer cosas. Mirad, hay una similar a la del cubo de Rubik, que es el de... Uy, ¿cómo se llaman los cruzapalabras? Crucigramas. El de los crucigramas. Algunos autores, un autor de Salamanca, que ahora mismo no me estoy acordando el apellido, sostienen que el derecho es como un crucigrama, que lo que tienes que hacer es encontrar las palabras justas para que todo encaje. Es la idea de fit, ¿sí? De encaje. Conozco un tío que tenía muy mala leche que le levantó la mano y dijo, ¿y qué pasa si el crucigrama está mal hecho? Está mal formulado. Y se cayó todo el mundo. Qué mala leche. Pero mirar, si ha habido una metáfora que ha funcionado, que ha tenido un éxito apabullante por encima del resto, es la idea de ponderación. ¿Qué tenemos que entender con la idea de ponderación? Con la idea de ponderación, lo que tenemos que entender es la metáfora de la balanza. ¿En qué consiste esta metáfora de la balanza? Bueno, la de la justicia, ¿sí? La representación clásica de la justicia, que es con una balanza. ¿Y qué es lo que tenemos que poner en los dos lados de la balanza? Pues los principios y valores en juego. Esta idea, popularizada por el filósofo del derecho alemán Robert Alexy, ha sido, vamos, implícita o explícitamente aceptado, creo que por la práctica totalidad de los tribunales constitucionales. Una burrada. Al menos todos los del civil law. Una cosa... Pero claro, uno podría decir, bueno, no tengo el cubo de Rubik, el crucigrama puede estar mal hecho y tampoco existe algo así como el crucigrama jurídico. La balanza, pues hombre, puedo coger una balanza, pero ¿qué es lo que pongo en la balanza? Así que no hay que perder de vista que es una metáfora. Bueno, ¿es una metáfora? A ver, Alexy fue un poco más preciso y dijo, ¿en qué consiste la ponderación? ¿O cómo puedo usar la ponderación como método para resolver conflictos? Te dice, mira, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo
el siguiente procedimiento. Nosotros tenemos que testear, probar una determinada solución. Por ejemplo, en el caso de la publicación de fotos del cubo de basura del presidente López Miras, le damos la razón al periodista, ¿vale? O al presidente, lo que queráis. Dice, bueno, esta solución, para ser válida, tiene que pasar un triple filtro. ¿En qué consiste este triple filtro? Triple filtro. En los principios de necesidad o el test de necesidad, el test de idoneidad y el test de proporcionalidad en sentido estricto. Proporcionalidad en sentido estricto. A la suma de estas tres cosas se le conoce como test de proporcionalidad, si queréis, en sentido amplio. ¿Vale? Analicemos cada uno de estos criterios. ¿En qué consiste el criterio de necesidad? Es decir, bueno, si optamos por la solución de darle la razón al periodista, claramente estamos, y esto hay que reconocerlo, claramente estamos lesionando el derecho a la intimidad del presidente López Miras. Lo que estamos haciendo es dar satisfacción al derecho a la información y a la libertad de expresión. Pregunta, para dar satisfacción a libertad de expresión y libertad de información, ¿es imprescindible, es necesario violar el derecho a la intimidad del presidente? No os pido respuesta, el test es este. El punto es necesario, no hay otra forma de obtener esa información que no sea violando su intimidad. Dice, pero esto no es suficiente. ¿No es suficiente en qué sentido? En que puede que sea llevar a cabo estas medidas violando su derecho a la intimidad para satisfacer el derecho a la información y a la libertad de expresión, pero ¿es esto un medio idóneo? O sea, ¿realmente nos sirve hacer esto para dar satisfacción a libertad de expresión y derecho a la información? ¿No tenemos otros medios alternativos que también sirvan? ¿Sí? Por un lado, ¿es imprescindible dañar los derechos del presidente? 2. ¿Esto realmente favorece o da cumplimiento a la libertad de expresión y a la libertad de información? 3. Proporcionalidad en sentido estricto. ¿En qué consiste el test de proporcionalidad en sentido estricto? ¿Eso no está en los apuntes del año pasado? Ah, mira. Me repito más. Proporcionalidad en sentido estricto. ¿En qué consiste la proporcionalidad en sentido estricto? Vale, aceptamos que es necesario, aceptamos que es idónea. ¿Es muy grave la violación del derecho a la intimidad? ¿Es muy grave la violación al derecho a la intimidad? ¿Es excesivamente lesivo para el derecho a la intimidad? ¿Es algo muy dañino? Son preguntas muy subjetivas. Hombre, necesidad e idoneidad, esto es discutible que sean preguntas muy subjetivas. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de necesidad, estamos hablando de que algo es condición imprescindible para
Cuando estamos hablando de idoneidad, estamos diciendo condición suficiente para. ¿Sí? No me haga violaciones de derechos pensando en favorecer otro derecho si realmente no lo favorece. Donde se han generado más críticas es precisamente en este último, en el test de proporcionalidad en sentido estricto. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, cuando una violación de un derecho fundamental o de un valor es lo suficientemente grave como para que digamos no se satisface el principio de proporcionalidad. ¿Sí? El test de proporcionalidad en sentido amplio. Claro, este último punto, mientras que los otros se podrían intentar reducir a cuestiones sobre hechos, este último, esta parte del test de proporcionalidad en sentido estricto, no parece que sea reducible a ningún hecho, porque la mayor gravedad o no de una violación no parece que sea algo medible. Bueno, el propio Alexis propuso en su momento una fórmula matemática para tratar de determinar objetivamente esto, lo cual fue una soberana tontería que no funcionó de ningún modo. ¿Sí? No puedo cuantificar la gravedad del daño. ¿Cuánto le pongo? ¿3 o 4? ¿5? ¿Sobre qué escala? Pregunta. ¿Pensáis que cuando tomamos la decisión sobre si favorecemos el derecho a la libertad de información o favorecemos el derecho a la intimidad, los jueces están tomando una decisión racional? O simplemente, mirad, había un juez, el juez Hutchinson, principios del siglo XX estadounidense, que decía que todo buen juez debía llevar bajo la toga un dado. ¿Para qué? Para resolver las cuestiones difíciles, los casos difíciles. La pregunta que os planteo ¿es racional esta toma de decisiones? ¿Es simplemente puras tripas? ¿No, Mariluz? Creo que está la regla de la lógica de tal cual se sigue lo otro. No sigue las reglas de la lógica, pero del hecho de que no siga las reglas de la lógica o que tenga que ir más allá de las reglas de la lógica, ¿podemos concluir que es irracional? Eso quiere decir que todo lo lógico tiene que ser racional. Lo que se determina por la lógica es racional y lo contrario es racional. Esperar. Todo lo lógico se deriva de... todo lo racional se deriva de la lógica. Bueno, ya os he contado que tenemos razonamientos de carácter inductivo y abductivo que consideramos justificados y que no son la aplicación de lógica rigurosa. Básicamente no podríamos utilizar instrumentos como el razonamiento inductivo o más bien el razonamiento abductivo para ofrecer razones en favor de un tipo de solución u otra, o todas son equivalentes. Porque si es como está diciendo Pablo, la irracionalidad total, entonces da lo mismo. Todas son válidas. Si, por ejemplo, lo que estamos decidiendo es, si esto es una cuestión de tripa, lo que le estaríamos diciendo a los jueces es, toma, aquí tienes un cheque en blanco, te conviertes tú en el legislador. Yo os pregunto, ¿no podemos distinguir entre respuestas mejores y respuestas peores? Porque, por ejemplo, una de las opciones es, yo qué sé, pongamos que iba buscando botellas de alcohol y el periodista se encuentra con jeringuillas.
Y a partir de ahí sacan con un fotomontaje, que se nota que es un fotomontaje, López Miras en la fama, con el cuerpo de un yonki y la cara de López Miras. Tenemos un conflicto, creo que esto parece claro, aunque sea el derecho a la sátira. ¿Sí? Si todas las respuestas son, en el fondo, producto de nuestras emociones, de las tripas, sacamos el dadito y ya está. ¿Hay ahí alguna respuesta que os parezca que está mal? ¿Derechamente mal? ¿Inadmisible? ¿Mal? Mal no en el sentido moral, sino mal en el sentido jurídico, que por cierto en este punto es lo mismo que decir mal moral. ¿Hay alguien que, no sé, o todas iguales? ¿Todas lo mismo? El punto es que para estos autores la justificación de casos difíciles, ¿cuándo tenemos un caso difícil? Tenemos un caso difícil toda vez que tenemos más de una opción disponible de decisión o que tenemos múltiples justificaciones posibles de una misma solución. ¿Sí? Si el punto es que podemos distinguir entre casos buenos y casos difíciles bien resueltos y casos difíciles mal resueltos, entonces estáis aceptando que hay cosas más allá de la pura lógica o de el mero formalismo. ¿Qué dice la ley? La ley dice algo, si no lo dice, rechazamos la demanda por falta de justificación. Si estáis diciendo que hay algo más, o sea, si estáis diciendo que podemos distinguir entre decisiones más o menos justificadas, estáis diciendo que hay algo más. El mundo de lo razonable. Aristóteles lo llamaba el mundo de la frónesis. ¿Sí? Es las habilidades o el saber práctico. Práctico no en el sentido de que sé cambiar un enchufe, sino respecto del mundo práctico, del mundo del qué hacer o qué debemos hacer. Algunos autores, algún amigo mío, ha llegado a decir incluso que todos estos instrumentos, especialmente el de la ponderación, es como echarle humo en los ojos a tu contrincante. ¿En qué sentido? En que si tú le dices, no, mira, es que mi solución es ponderada y ha pasado un filtro. Dice, le echas como humo en los ojos. ¿Por qué? Porque la decisión más allá de necesidad e idoneidad es incontrolable. Pareciera que por el hecho de decir que es justificada no puedo seguir diciendo nada más o peor, que ya está bien. Ha sido producto de la ponderación. Si ha salido con la calculadora de la ponderación, entonces esto está bien. Tiene además un segundo elemento problemático esta clase de instrumentos. Y es que, si os fijáis, la ponderación o este balance, equilibrio entre derechos, valores, principios, llamadlos como queráis, dice Jürgen Habermas, ¿a alguien le suena? Es uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Jürgen Habermas. Dice Jürgen Habermas, yo no es que sea el más liberal de todos, pero esto de la ponderación es profundamente antiliberal. A ver, ¿cómo es esto? Yo ya os he dicho en más de una ocasión que el liberalismo político, no el económico, el político, queda definido como aquel ámbito, como aquella ideología política, es una ideología política, según la cual hay un conjunto de cosas que el Estado no puede hacer. Hay un ámbito privado que está libre de la regulación o la intervención estatal. Los derechos, en este sentido, no son negociables. ¿Sí?
Esto es claudicar con la inviolabilidad de los derechos. ¿Qué es lo que me estás derecho? Bueno, que puede ser que tu derecho al honor a veces ceda frente ¿a qué? Si los derechos no pueden ceder, son en este sentido triunfos, son como decía un filósofo del derecho argentino, el coto vedado, son un coto vedado. ¿En qué sentido? Es el sitio donde no puede entrar nadie. Absolutos. Esto vuelve no absolutos los derechos. Cuidado, que si Widad lo está diciendo como algo obvio, ningún derecho es absoluto. Cuidado que si decís ningún derecho es absoluto, estáis renunciando a una de las premisas básicas a la premisa básica del liberalismo. Si ninguno es absoluto, mirad, os pongo un ejemplo que me pusieron a mí en derecho administrativo hace ya un montón de años. El ejemplo era el siguiente. Huelga de transportistas en Asturias. Camiones cerrando la entrada por carretera a Oviedo. ¿Vale? Está la Guardia Civil diciendo, dispérsense, en 3 minutos empezamos cargas, dispérsense. Y a los 3 minutos, la Guardia Civil, no recuerdo si eran los civiles o los nacionales, lo que hacen es cargar entre ellos con pelotas de goma. Lo que sucede es que una pelota de goma, lo típico, rebota en el suelo y alguien le saca un ojo. Y no es solo que le saque un ojo, sino que a esta persona se lo llevan al hospital y como no es un accidente, después cuando sale del hospital le mandan la factura a casa. ¿Sí? A mí lo que me explicaron aquel día es, bueno, aquí hay que ponderar los bienes jurídicos, cuidado el cambio de expresión, en juego. ¿Cuáles son los bienes jurídicos en juego? Bueno, por supuesto la integridad de esta persona, pero también el suministro de alimentos a la ciudad, el orden público. Libertad de circulación. ¿Algo más que queráis meter? Libertad de expresión. ¿Libertad de expresión de quién? De los camioneros. Ah, bueno, sí. Derecho a la huelga. Sí, mirar. Los derechos o los principios y valores raramente vienen solos. Vienen por lo menos en parejas. Se falló en contra del trabajador, ¿eh? Tuvo que pagarla esta. ¿Os parece una conclusión aceptable o una conclusión justificada jurídicamente? Se dijo, mira, chato, te avisamos 3 veces. 1, 2 y 3. Te dijimos que iba a haber cargas. Te pusiste en riesgo. Había otros bienes jurídicos en juego. Alimentar a la gente. Libertad de circulación. Hombre, a lo mejor hay otra forma de resolver una manifestación que disparando y sacándole un ojo a un manifestante. No será que a lo mejor que alguien está decidiendo limitar el derecho a la integridad corporal. ¿No será esto? Mirad. Contra la libertad de la integridad de la persona en ese caso. Entonces ya está como, ¿no? Pero no habíamos quedado que la integridad personal era más o menos, poco más o menos que inviolable. A ver, mirad, quienes utilizan esta serie de métodos para resolver los conflictos están presuponiendo una cosa que normalmente no manifiestan, que es
todos los derechos han de ser satisfechos en su mayor medida posible, en la mayor medida posible. ¿Sí? Claro, tenemos huelga, libertad de expresión, libertad de movimiento, integridad física, el bien público de que haya alimentos en Oviedo. Y lo que tenemos que hacer es un equilibrio de dos platillos de la balanza en el que se dé mayor satisfacción o el menor daño posible a todos los derechos. Hay alguno que va a prevalecer, pero bueno, lo que os quiero señalar es que estrategias de este tipo que están muy naturalizadas en el discurso jurídico, en el sentido de que se consideran como obviamente hay que hacer esto, tienen un pequeño problema, y es que son terriblemente moderantistas o conservadores. ¿En qué sentido? En que piensan que lo que corresponde es siempre la moderación. ¿En qué consiste la moderación? La moderación consiste en dar la mayor satisfacción a el mayor número de derechos. Pero un tribunal podría haber decidido de otra manera. Un tribunal podría haber establecido una jerarquía más clara entre valores y principios y decirte, no, mira, es que los cuerpos no. O sea, lesiones, nine. Nunca. Aquí, o sea, olvídate. No, nunca. Nunca. A menos que haya una agresión directa a un agente, esto se llama radicalismo. No es que sea algo malo. Radical normalmente se asocia desde hace muchos años a, o es considerado algo negativo. Pero como os lo dije ayer a vosotros, ya no me acuerdo. ¿Sí? Radicalismo no quiere decir algo malo, quiere decir radical, nada más. Radical en el sentido de, no, mira, hay ciertas cosas que van a ser el coto vedado, que van a ser innegociables. Ciertas cosas que en los platillos de la balanza, nunca, jamás. ¿Sí? ¿Como cuáles? Bueno, tal vez tengamos que decidirlo, o tengamos que tener un tribunal constitucional que venga a decir cuáles de estos derechos son más importantes que otros. Y cuando hay un choque entre esos derechos que hemos decidido que son los más importantes, entonces, ¿cómo se decide? ¿Y qué tal si los jerarquizo todos? Pero si los jerarquizo, ya estoy diciendo que hay unos más importantes. De eso se trata, no de ponderarlos. Decir, mira, en John Rawls, quien os hayáis preparado para la práctica en el examen, John Rawls lo tiene muy claro. ¿Qué es lo que te dice? Mira, una ciudad bien ordenada, un mundo, una polis bien ordenada, terminaría suscribiendo dos principios. El principio de libertad y el principio de igualdad, en sus dos versiones. ¿Qué es lo que te viene a decir el principio de libertad? El mayor grado de libertad siempre que no interfiera con la libertad de otros. Y te dice, hasta que no se cumpla totalmente el primer principio de libertad, no se puede pasar al segundo, que es el de libertad. ¿Cómo? Al de igualdad, perdón. Lapsus menti. ¿Es posible establecer una jerarquía? Esta se llama lexicográfica. ¿En qué sentido? En que hasta que no se satisface completamente el primer derecho no se puede pasar al segundo. ¿Es posible esto? Pues es una jerarquía axiológica, pero los dos nos arrojan jerarquías axiológicas. ¿En qué sentido? Yo, cuando os dije que era una jerarquía axiológica, os estuve explicando el resultado. Ahora hemos ido para atrás y hemos explicado las tripas de cómo construir una jerarquía axiológica de este tipo. ¿Una jerarquía entre los derechos no es lo mismo que hace un juez al ponderar? Bueno, un juez al ponderar lo que me está diciendo es que hay determinadas cosas, circunstancias que pesan más en un caso que en otro. Y va a depender, claro, del caso concreto. ¿Por qué del caso concreto? Pues porque vamos a tener que ver caso a caso sin necesidad, idoneidad y tal. Uno podría establecer una jerarquía de derechos independiente de los casos.
O sea, que sea mucho más objetiva. Que en el momento No que sea más objetiva, simplemente no voy a tener en cuenta las consideraciones particulares del caso. más lógico. Bueno, si uno tiene en cuenta las consideraciones... Pongamos el caso de que le damos la razón al bueno de López Miras. Y esto de publicar la foto, el fotomontaje, tal, nos parece inaceptable. ¿Sí? Pero después cogemos no al presidente de la región de Murcia, sino, no sé, a algún alcalde de algún pueblo de la región. Pero este es que sabemos que, hostias, lo que le gusta la fiesta, pero la fiesta dura. ¿Sí? La fiesta muy, muy dura. Y es fotografiado entrando y saliendo de burdeles, así como que pasa por casa. Y llega alguien y saca un fotomontaje de este en pelotas, como si estuviese en un burdel. ¿Es el mismo caso? ¿Cómo sabéis que no es el mismo caso? ¿Por qué qué? ¿Cómo encontrar en el domicilio? No, pero es el mismo. Intimidad también está en juego. Pero el grado de Otro grado violación de no es el mismo. intimidad. Claro, o sea, no es lo mismo lo que yo tengo en la basura que me estés una fotografía desnuda. Mirar, si nosotros decimos que cada caso ha de ser resuelto teniendo en cuenta las consideraciones particulares de cada caso, ¿os acordáis de la diferencia entre universalismo y particularismo? Sí. El universalismo es, te voy a dar una solución una por todas, y el aplicador no revisa cuáles son las consideraciones relevantes. En el particularismo tenemos el melón permanentemente abierto. Yo, en cuanto a aplicador del derecho, puedo reconocer nuevas propiedades como jurídicamente relevantes. Y esto nos abre un problema de discrecionalidad. ¿Cómo sabes tú que esto es relevante y que no? Yo no os estoy diciendo que uséis esto. No os estoy diciendo que no lo uséis. Os estoy diciendo que la alternativa es probablemente construir jerarquías rígidas entre derechos. Que hacerlo caso por caso incluye muchos peligros. No voy a decir que todas las soluciones son malas. Voy a decir que todas tienen claramente peligros y defectos. Sí, claro. Si estás estableciendo una jerarquía rígida... Mirad, ¿cuál es el problema de establecer una jerarquía rígida? Si yo establezco una jerarquía rígida, lo que va a pasar con casi plena certeza es que voy a decidir algún caso con base en esta jerarquía rígida y el resultado me va a parecer inaceptable. ¿Por qué? Porque el mundo es lo suficientemente diverso como para que nos encontremos casos que no nos hemos imaginado. Y claro, va a producir que tengamos casos, los vamos a llamar casos recalcitrantes. ¿Vale? ¿Qué hora es? La 1:03. Casos recalcitrantes. Y claro, si mantenemos esta jerarquía fija, rígida, nos los tenemos que comer. Nos vemos la semana que viene. Pasad buen fin de semana. Ya.